Tema 8. Los derechos, las obligaciones y la ciudadanía. De la asignatura Teoría Política Contemporánea 1, del grado en Ciencia Política y de la Administración de la UNED. El primer epígrafe trata sobre los derechos. Derecho, en su significado original, implica un poder o privilegio. En su sentido más moderno, es un título para actuar de cierta manera o recibir un cierto trato. Los nuevos derechos van a recoger también aspectos como el ecologismo y la liberación de los animales. En cuanto a los derechos legales, son aquellos que se consagran en la ley y se pueden hacer efectivos mediante tribunales, es decir, los llamados derechos positivos. En el Reino Unido, antes de la Ley de Derechos Humanos de 1998, la mayor parte de los derechos no estaban en ninguna ley escrita. Los derechos legales se basaban, por lo tanto, en la costumbre, en el derecho consuetudinario. En Estados Unidos y en otros países hay un conjunto de derechos y libertades codificados en una constitución o ley superior, como es el caso de España, y los socialistas piensan que los derechos realmente sirven para proteger los intereses de clase, en este caso de la clase burguesa. La idea de los derechos humanos surgió de las teorías de los derechos naturales. John Locke identifica como derechos naturales el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, las leyes positivas, según esta teoría, lo que tendrían que hacer es recoger en la práctica estos derechos otorgados por Dios. Thomas Jefferson dice que estos derechos son concedidos por Dios y en el siglo XX se va a producir una secularización de los derechos naturales a través de lo que es la creación y configuración de los derechos humanos, que no son más que esos derechos naturales a los que, sin embargo, se les quiere dar una legitimidad fuera de toda religión o idea religiosa. Jeremy Bentham, el filósofo utilitarista, solo acepta la calificación de derechos positivos. Solo entiende que los derechos solamente pueden ser entendidos como tales en sentido positivo. El ecologismo es un término acuñado por el zoólogo alemán Ernst Haeckel en 1866. El ecologismo moderno surge a partir de 1960. A partir de entonces se van a dar dos grandes tendencias dentro del ecologismo, lo que sería el ecologismo estricto versus ecologismo lato. El ecologismo estricto considerará al propio ser humano y su supervivencia como una lacra y un peligro para la permanencia y la continuidad del planeta, mientras que el ecologismo lato trata de concienciar acerca de ciertas modificaciones o reducciones de contaminación que pueden contribuir a salvar al planeta al mismo tiempo que permitir a los seres humanos cohabitar con el resto de especies. También dentro del ecologismo se da el ecosocialismo, el ecoanarquismo y el ecosocialismo va a aportar una visión de la ecología a partir de una visión negativa de una visión negativa de la industrialización capitalista a la que se la considera culpable de la situación de contaminación. El ecoanarquismo, que ve la naturaleza una forma de organización eh, que se puede aplicar perfectamente a la sociedad humana, y el ecofeminismo, que lucha contra el patriarcado como forma también de explotación de la naturaleza. El segundo epígrafe trata de las obligaciones. Hart distingue entre estar obligado a algo, que sería una coacción, y tener la obligación de hacer algo, que sería un deber moral. Pocos pensadores consideran que la obligación política sea absoluta. Es decir, pocos pensadores piensan que
el ciudadano se encuentre obligado a respetar al poder político en todo caso. El contrato social se formula por primera vez en el Critón de Platón. Para Hobbes, los ciudadanos tienen una obligación absoluta de obedecer a la autoridad política, ya que, según Hobbes, la autoridad, aunque sea mala o perversa, sin embargo, es mejor que la alternativa, que sería la anarquía absoluta. John Locke distingue dos contratos: el contrato social, que lo establecen todos los individuos de una sociedad, y la delegación, por la que la sociedad autoriza al Estado a proteger los derechos naturales de sus ciudadanos. Rousseau identifica la obligación política con la voluntad general, o con lo que después se va a llamar sencillamente el interés general. Las teorías del contrato social comparten la creencia de que hay motivos racionales o morales para obedecer a la autoridad del Estado. Hay dos alternativas principales a la teoría contractualista. Es decir, hay dos teorías principales alternativas a considerar que existe un contrato, o que puede existir un contrato social. Una de esas teorías es el utilitarismo, para el que los ciudadanos deben obedecer al Estado porque éste persigue la mayor felicidad para el mayor número. Y la segunda sería aquella que parte de la idea de que ser miembro de una sociedad es algo natural, por lo que la obligación política es un deber natural. Una idea que ha resultado frecuentemente atractiva para pensadores conservadores, ya que implica una concepción orgánica de la sociedad. La obligación política implica respetar y obedecer al Estado. Locke dice que la obligación política depende del respeto a los derechos naturales. La obligación política, como decíamos anteriormente, no es absoluta. Los ciudadanos tienen la obligación de obedecer al Estado solo en la medida en que respeta los derechos fundamentales. Para Joseph de Maistre, la política se basa en la subordinación voluntaria y completa a la voluntad del Señor. Los marxistas clásicos rechazan toda idea de contrato social, ya que creen que esto no es posible por la lucha de clases inevitable que se da en todo caso. Y para los anarquistas, la obligación política es totalmente infundada, es decir, no tiene ninguna validez el hecho de que haya un poder político organizado y, por tanto, todas las leyes que emanen de ese poder político. En tercer lugar, la ciudadanía, ciudadano y ciudadanía. Ciudadano se considera al que es miembro de la comunidad política que se encuentra dotado de derechos y obligaciones. El derecho de ciudadanía más importante es el derecho a vivir y trabajar en un país, el derecho de residencia. La ciudadanía legal solo es una condición formal que no implica que el ciudadano se sienta miembro de una comunidad política. La ciudadanía tiene un componente subjetivo. Esto quiere decir que un individuo puede tener efectivamente la ciudadanía legal correspondiente a una nación, pero sin embargo no sentirse perteneciente a ella culturalmente y no estar integrado tampoco dentro de su sociedad. La evolución que ha existido de los derechos pues ha ido desde los derechos civiles hasta los derechos sociales, pasando por los derechos políticos, es decir, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, que serán los de tercera generación. Bien, en cuanto al republicanismo, su primera versión es la defensa del Estado mixto que hace Cicerón en su obra La República. Revive la Italia del Renacimiento y después, pues, con las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa. Las características del republicanismo son la ausencia del monarca y la existencia de un gobierno popular. Maquiavelo opina que la república es la mejor manera de reconciliar las tensiones entre los patricios y el pueblo.
Montesquieu defiende un liberalismo parlamentario basado en Locke y Benjamin Constant distingue entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. James Madison, por su parte, defiende el pluralismo y el gobierno dividido. Los derechos sociales y el feminismo también se van a incluir en la ciudadanía, así como la ciudadanía global. Y la ciudadanía también plantea exigencias como pagar impuestos, etc. La idea de la ciudadanía social no se asocia con la abolición del capitalismo, sino con el desarrollo del estado del bienestar. Los principales defensores de la ciudadanía social han sido los socialdemócratas, los socialistas y los liberales modernos. La derecha política cree que el bienestar social, sin embargo, es un error fundamental que ha inducido a los ciudadanos a tener una idea irreal de las capacidades del Estado. Este sería el típico debate que ha existido siempre acerca de si un grado de bienestar excesivo de servicios que se facilitan públicamente no lleva a los ciudadanos a tener una idea equivocada de la capacidad económica del gobierno y de la nación y no les lleva a relajarse. La ciudadanía universal puede ayudar a ocultar la desventaja y la participación desigual antes de remediarlas. Se ha dicho, hablando de la ciudadanía universal en el marco del debate que existe sobre la globalización y el Estado mundial, y el multiculturalismo se asocia a la diferenciación cultural y practica la política del reconocimiento. Multiculturalismo aparece con el movimiento de conciencia negra en los años 60. Es más una actitud política que una doctrina coherente y programática, ya que no dispone de un material doctrinario eh, sistemático en el que se defienda y se establezca un programa político. La sociedad piensa que el multiculturalismo en general brinda los beneficios de la diversidad. El multiculturalismo liberal eh, habla de la capacidad para elegir las creencias morales, las prácticas culturales y el modo de vida, siempre que sean prácticas con la autonomía y la tolerancia. Quiere decir, siempre que sean prácticas que no incurran en la esfera privada de otras personas. El multiculturalismo avanza unido a la globalización, pero no tiene aceptación universal, al menos por ahora, y se le critica que hace hincapié en las divisiones entre la gente en lugar de en aquello que las une. Los conservadores opinan que las sociedades multiculturales están fracturadas por su naturaleza y llenas de conflictos, que no tienen una cohesión social. Hay una ambivalencia en los teóricos liberales en cuanto a su visión del multiculturalismo, ya que unos lo ven como algo que forma parte de la tolerancia liberal, mientras que otros dudan de si será compatible con la supervivencia de una comunidad política que no tenga una identidad racial que cohesione precisamente a toda esta sociedad.